Gloria a Dios. Dios les bendiga. Gloria a Jesús. Vayan buscando en la palabra del Señor en el Salmo 119, versículo 49. Salmos 119 y versículo 49. Cuando usted lo encuentre, digan amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Gloria a Jesús. Aleluya. Estuve un poco afligido de la garganta en estos días, por eso me oigo un poco fónico, pero vamos a glorificar el nombre del Señor y vamos a hablar la palabra del Señor, porque esta palabra es la que nos levanta y nos fortalece, nos edifica, la palabra del Señor. Aleluya. Así que no le tenía tema, pero Yomo, ponle: tu siervo necesita tu palabra. Tu siervo necesita tu palabra. Así que lo tienen todos. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Otra vez. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Aleluya. Pueden sentarse en esta noche. Qué linda la palabra del Señor, que podemos leerla todos los días. Podemos leer el mismo versículo y la palabra del Señor nos va a revelar cosas nuevas, ¿verdad que sí? Porque en la palabra del Señor hay tantas profundidades, hay tantos tesoros en su palabra, y la necesidad de cada uno de nosotros cada día es diferente. Gloria a Dios. Por eso es que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir las coyunturas, diciendo los pensamientos, los tuétanos. La palabra de Dios penetra y llega donde el hombre o el médico mejor de esta tierra no puede llegar. Por eso es que la palabra de Dios es tan importante. Y en esta noche quería hablar algo que el Señor puso en mi corazón ya para tiempo. Y pues el Señor sabe cuándo es el tiempo. A veces nos queremos adelantar, pero Dios sabe cuándo es el momento preciso para que nosotros podamos hablar su palabra. Y mientras meditaba y estudiaba, el Señor confirmó esta palabra a través de ciertas personas, pero los otros días mi esposa y yo hablábamos con alguien, con una persona dada de Dios, y confirmó esta palabra. Y yo dije, gloria al Señor. Mi esposa se dio de cuenta también. Yo dije, Dios es bueno. El salmista, vamos a la palabra, el salmista en este versículo está pasando, me imagino, por una situación bien difícil. Está pasando por una circunstancia, quién sabe, bastante dura, una circunstancia que muchas veces, como nosotros también acostumbramos a muchas veces a pasar por las circunstancias, por lo que el mundo nos tira a nosotros, por tantas cosas que como cristianos sufrimos. Y el salmista se encuentra en una situación difícil, pero qué bueno es que cuando recordamos la palabra del Señor, el salmista está diciendo, no porque a Dios se le olvidó lo que Dios nos prometió, porque ¿cuántos saben que Dios nos ha prometido algo a nosotros? Dios nos ha prometido a nosotros algo, nos ha dado una palabra. Desde el día que usted se convirtió a Cristo, Dios le habló una palabra, y esa palabra hasta el día de hoy la ha sustentado, o lo ha sustentado a su familia. El salmista nos está diciendo, Señor, te olvidaste de mí, acuérdate de lo que tú me dijiste a mí, porque sabemos que nuestro Dios no se olvida, nuestro Dios todo lo recuerda. Pero el salmista lo está haciendo por su beneficio, porque nosotros somos los que nos olvidamos de lo que Dios nos ha prometido. Nosotros se nos olvida lo que Dios nos dijo a lo mejor 2 años, 3 años atrás, pero cuando usted está seguro que quien le dijo lo que le dijo a usted fue Dios, usted nunca se va a olvidar de esa palabra. Cuando usted está seguro o segura que lo que Dios le habló en aquel momento, en aquel día, en aquel mes, en aquella noche, a través del hombre o la mujer de Dios, usted nunca se va a olvidar, porque esa palabra hizo hueco y ha estado contigo, con usted, con nosotros, en las buenas y en las malas.
Entonces el salmista dice, acuérdate, no para beneficio porque Dios se le olvidó, sino para que él pueda recordarse de las promesas de Dios. Por eso la Biblia nos dice en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es necesario que nos recordemos a nosotros mismos, a nuestra alma, a que adoremos a Dios y recordemos quién ha sido Dios en nuestras vidas. Porque mientras pasan los años, Dios nos bendice y Dios nos bendice. Y es muy fácil olvidarnos quién es Dios. Es muy fácil olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Por eso el salmista continúa y dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien sana todas tus iniquidades, el que sana toda tu dolencia, el que perdona todas tus iniquidades, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo de que rejuvenezcas como el águila. Parece que al salmista se le estaba olvidando de un momento a otro quién fue Dios en su vida y quién era Dios en ese momento. Entonces es necesario entender que a través de los tiempos en este caminar como cristianos nos vamos a encontrar tiempos gloriosos y nos vamos a encontrar tiempos difíciles, y ahí es donde más tenemos que recordar quién es Dios en nuestra vida, iglesia. Es necesario que en los tiempos que vivimos, tiempos difíciles, la palabra de Dios esté viva en nosotros cada día, a cada momento, esa palabra esté fluyendo, que nosotros estemos fluyendo en la palabra, en nuestro espíritu, hablándola, leyéndola, orando, estudiándola, porque vivimos en tiempos difíciles. Y si usted no se acuerda quién es Dios, si usted no se acuerda lo que Dios ha hecho en su vida, como individuo, como familia, de dónde Dios lo sacó, a veces hay que recordarnos para darle gloria al Señor, de dónde tú me has traído, Señor. ¿De dónde me sacaste, Señor? ¿Con qué mano fuerte tú me sacaste? Me limpiaste, me perdonaste, me has puesto en alto, me has bendecido. Pero cuando vienen los tiempos difíciles a nuestra vida y cuando Dios nos ha prometido una palabra y la palabra que Dios habla es fiel, la palabra que Dios habla es verdad, es realidad y se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces vienen las tormentas y se nos olvida lo que Dios nos dijo. A veces vienen los tiempos difíciles que nadie ha pasado, solamente usted está pasando, y se nos olvida lo que Dios nos habló. Se nos olvida lo que Dios nos dijo aquella noche o aquella mañana o en aquel servicio o en aquel culto a través de aquel hombre, a través de aquella mujer. El salmista dijo, acuérdate de la palabra que tú me diste, oh Dios. Acuérdate de lo que tú me has prometido, porque yo sé que tú me hablaste y me prometiste que tú me ibas a librar, que tú me ibas a fortalecer, que tú ibas a salvar a mi familia, que tú me ibas a sanar, que tú ibas a proveer. Todas estas cosas Dios se las ha hablado no solamente a uno, a dos, sino a todos. Y el salmista se encontró en un momento difícil. David en un momento en el Salmo 42, versículo 6, en este salmo David estaba bien angustiado. Como muchas veces nos angustiamos y nos sentimos bien, nos sentimos, quién sabe, hasta en la depresión. Estamos deprimidos porque algo nos aconteció. David estaba en este salmo bien oprimido, bien abatido, porque dice el Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Quiere decir que David se sentía bien abatido. No sabemos por qué, pero estaba bien triste, estaba bien abatido, como muchos de nosotros muchas veces nos sentimos cuando venimos a la iglesia. Nos sentimos tristes, abatidos, nos sentimos que nadie nos puede entender, pero hay uno que entiende tu circunstancia. Y David en el versículo 6 nos dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. El salmista dice, mi alma está abatida en mí. Pero ahí no se queda todo.
a veces nos quedamos abatidos y tristes y no continuamos. Y nos olvidamos de la palabra poderosa que Dios nos dio un día. De la palabra poderosa que Dios nos habló un día. Se nos olvidan las promesas que Dios nos habló un día. Y nos quedamos tristes, nos quedamos abatidos, nos quedamos en la depresión, nos quedamos en la enfermedad. Y se nos olvida todo lo que nuestro Padre Celestial nos habló un momento. Pero David dijo, mi alma está abatida en mí, pero me acordaré por tanto desde ti en la tierra del Jordán. David dijo, yo me voy a acordar de mi Dios porque el Dios que yo le sirvo es un Dios poderoso. Y David dijo, mi alma está abatida en mí, pero me voy a acordar de ti desde la tierra del Jordán. Lo cual significa que David estaba haciendo memoria de los poderosos hechos de nuestro Dios. David recordaba cómo Dios había abierto el mar y había pasado su pueblo para que ellos pudieran entrar al otro lado. David empezó a recordar las grandezas de su Dios que él había hecho con él. Pero cuando estamos en los tiempos difíciles, no nos acordamos en nada porque creemos que nunca vamos a salir de ahí. Creemos que no hay final, creemos que esto va para largo, pero yo quiero decirte en esta noche, si te encuentras en una circunstancia, en un momento deprimido, abatido y que ya no puedes levantar las manos, los ánimos, te sientes que ya no puedes continuar, hay esperanza para ti, porque el Dios que te llamó, el Dios que te escogió, en esta noche te dice, yo te llamé y yo quiero recordarte la palabra que yo te di aquel día. Yo quiero recordarte lo que yo te hablé en esta noche, aquel momento, aquella semana. Dios quiere en esta noche recordarte de esa palabra poderosa que Él te dio. David dice, y de los hermonitas desde el monte de Mizar. David se está recordando no solamente de lo que Dios hizo cuando su pueblo pasa, sino que está recordando de los hermonitas. Los hermonitas vienen de Hermón y Josué capítulo 12 dice que Dios con su pueblo destruyó muchas naciones y esta gente ayudaron a que ellos pudieran derrotar. David está recordando los milagros de Dios. Le pregunto yo en esta noche, ¿se ponen ustedes a recordar en los tiempos más tristes las cosas grandes que Dios ha hecho con ustedes? ¿Se ponen a recordar la mano fuerte de Dios, su misericordia, su bondad, su poder, los milagros, los beneficios de Dios? David en esos momentos estaba recordando lo que Dios había hecho con su pueblo. Y ¿sabe qué? Pasamos momentos difíciles, pasamos por circunstancias y todo tiene un proceso. Porque desde el momento que Dios te llamó y Dios dijo, te escogí para esto, para aquello, hasta que se llegue el cumplimiento de esa palabra, va a haber un proceso. Va a haber un tiempo de aprendizaje. Nos vamos a graduar, en otras palabras, va a llegar el día que te vas a graduar y Dios va a decir, pasaste los exámenes. Pasaste los exámenes y ahora te voy a graduar, ahora te voy a llevar a donde yo te prometí que te iba a llevar, porque pasaste y aprendiste en el proceso. Y cuando el proceso viene es que Dios nos está moldeando. Y creemos que es que hice algo malo, y creemos es que algo me pasó, hice algo, pero es que Dios te está moldeando. Meditaba yo en Daniel, y Daniel cuando está va a entrar al foso de los leones, ya Daniel no es un joven, él es un anciano. Y meditaba yo en esto porque siendo oculto de jóvenes, yo veía la juventud y el Espíritu Santo me trajo esta memoria, porque para Daniel poder tener la fe que él tuvo a los 80 años, 90 años, tuvo que haber recordado y vivir una vida de la misma forma cuando era joven. ¿Me está entendiendo? Que para él poder llegar a los 80, a los 90 y con esa fe entrar al foso de los leones, tuvo que haber caminado de la misma forma cuando era joven, y mientras iba llegando en edad, esa fe aumentaba. Quiere decir, joven, que tú eres joven ahora,
y en 20, 30 años vas a tener 40, 50 años. Tienes que ahora practicar tu fe y tu creencia en Dios para que cuando llegues a 40 o 50 puedas sostenerte y mantenerte en los caminos del Señor. Porque podemos decir, a veces creemos que entró al foso de los leones jovencito. Daniel tenía de 70, 80, 90 años. Entonces, eso me da a saber a mí que él se podía acordar a esta edad de que cuando él era joven, los milagros y los prodigios, las señales, cómo Dios salió por él. Cómo él pudo confiar en Dios a su temprana edad. Y eso es lo que en esta noche Dios quiere hablarle a la juventud. Que a esta temprana edad tenemos que entender que Dios nos llamó. Que entender que el mundo tiene muchas ideas para tu vida, pero Dios te llamó y te escogió desde antes de la fundación del mundo. Cuando tú estabas en el vientre de tu madre, Dios te escogió, te puso nombre, y en esta noche quiere recordarte que no vivas por nada más, sino vive por Dios, porque el que te llamó va a cumplir lo que dijo de ti. El que te llamó va a cumplir lo que dijo de ti. Y qué lindo que David sigue en los salmos, y los salmos nos hablan de cómo Dios nos recuerda, y nosotros tenemos que recordarnos de lo que Dios ha hecho con nosotros. No podemos recordarnos de Dios solamente cuando algo bonito sucede. La Biblia nos dice en el Salmo 27:13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. El salmista está hablando y dice, si yo no me hubiera meditado en los hechos de Dios, si yo no hubiera meditado en los momentos que más poderosos Dios obró en mi vida, yo hubiera desmayado y si no creyese que yo vería a Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que meditar día y noche en los hechos de Jehová. Tenemos que recordarnos en lo que Dios nos ha prometido. Dios es fiel, pero a veces creemos que la palabra de Dios o que lo que nos dijeron, la persona a lo mejor estaba en la carne, o la persona, no sé, como que no me dijo bien. Si Dios te habló, tú lo sabes, y el Espíritu te da convicción y te deja saber de certeza que lo que Dios te dijo es verdad. Hubiera yo desmayado. Se puede ver el clamor de este hombre. Usted se puede imaginar la situación que él se encontraba. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. En el Salmo 77:3 dice, me acordaré de todas tus obras y de tus maravillas antiguas. En momentos que los que vivimos hay que comenzar a recordarnos de lo que Dios hizo o ha hecho con nosotros. Porque a veces tenemos que ir un poquito atrás y recordar las victorias que tuvimos en un tiempo. No que vivamos de esas victorias al presente, sino que recordemos lo grande y poderoso que Dios ha sido con nosotros. Lo misericordioso que Dios ha sido con nosotros, con nuestra familia. Cómo Dios, hermano, arregló aquel caso. Cómo Dios hizo lo que era imposible para nosotros o para el hombre. Dios lo hizo posible. La Biblia nos enseña una historia poderosa. La Biblia nos enseña que David, cuando estaba siendo perseguido por Saúl, vino a Nob. Y en 1 de Samuel, capítulo 21, la Biblia narra que David está huyendo de Saúl. Y escucha esto bien. Está huyendo y salió corriendo porque Saúl lo mataba. Y mientras en la historia nos narra, en el versículo 9 dice que David pide una espada y le dan la espada de Goliat. Escuche esto. Y yo meditaba y yo digo, pero ¿por qué le dan la espada de Goliat? Él dice, ninguna como ella. Nada más y nada menos para recordarle a David, porque David estaba huyendo de Saúl, estaba en un momento crítico, estaba huyendo, tenía miedo, pero Dios, cuando él llega allí, él pide una espada, le dan la de Goliat para que Dios le está recordando a su siervo la palabra que él le dio hace muchos años atrás, y le dan la espada de Goliat
para recordarle a Dios que hace años atrás yo te había dado una victoria donde le cortaste la cabeza al gigante. Entonces David está recordando en esos momentos, Dios me trae aquí para que en esta circunstancia donde yo estoy huyendo, donde tengo miedo, donde me están persiguiendo para quitarme la vida, Dios me lleva aquí para dejarme saber las victorias que yo tuve, los momentos de victoria que hubieron en mi vida. Porque cuando tú estás en esos momentos difíciles, Dios usa a alguien para recordarte a lo que Él te ha llamado. Dios va a usar a alguien para que te hable y te diga, Dios no te quiere de esa forma, Dios te quiere viendo hacia el futuro, hacia donde Él te llamó. Y David se encuentra con esa espada. Y David dijo, dame esa porque no hay otra como esa espada. Recordándole a él la palabra que él le habló a su siervo. La Biblia nos enseña que David en el capítulo 16 de Primera de Samuel fue ungido por Samuel. Fue ungido para el llamado de Dios para ser rey. La Biblia nos enseña que David fue uno de los mayores reyes de Israel, quien sabe el mayor. David en momentos difíciles como tú y como yo, porque él fue humano, tuvo errores, debilidades, pero siempre estaba mirando al blanco, siempre estaba viendo y pensando, recordando lo que Dios lo había llamado. Porque mientras David va a pelear contra Goliat, y escuche bien, esto me fascina, David va a pelear y se encuentra con sus hermanos. Y sus hermanos como que le dicen, ¿qué tú haces aquí? Mucha gente te va a decir, ¿pero qué tú haces aquí? Y David va y habla con Saúl y Saúl le dice, tú no puedes pelear, tú eres un muchacho. David dice, no dice la Biblia cuántos años tenía, pero tenía de 15 hasta 18, 17 por ahí. Se puede imaginar un joven como muchos de los que están aquí en esta noche. Por eso Dios te llama en esta noche y te dice, Dios te recuerda a lo que Él te ha llamado. Dios te recuerda en esta noche, joven, a lo que Él te ha llamado, adulto. Dios te recuerda a ti también a lo que Él te ha llamado. No pienses que Dios se olvidó de ti. No pienses que el tiempo ha pasado y ya Dios se olvidó de ti, de tu situación va de mal en peor. Dios no se ha olvidado. Es parte del proceso. Es parte del proceso y para que tú llegues a donde Dios quiere llevarte tienes que graduarte, tienes que pasar los exámenes. Dios te está moldeando, Dios está quitando cosas de ti que no le agradan y está poniendo cosas en ti que necesita que tú tengas en tu vida. Y la Biblia dice que David le dice a Saúl, yo era pastor de ovejas, cuando venía un oso o un león, yo lo devoraba, yo lo mataba. Y me gusta que David dijo, yo era pastor de ovejas, dándole a entender a Saúl, ¿sabes qué? A mí me llamaron no a ser pastor de ovejas toda mi vida. A mí me llamaron a ser un rey. Y lo que me está deteniendo es Goliat. Pero tú no lo entiendes. Pero el que me llamó a mí me lo ha recordado muchas veces. Y Goliat está entre medio. Yo tengo que ir a cortarle y picarle la cabeza. Porque lo que me está deteniendo que yo llegue al trono es este incircunciso. Entonces David entendía que había que recordar la palabra del Señor. Hay que recordar la palabra del Señor día tras día y entender que el que nos llamó es fiel. La Biblia dice en el Salmo 119, 92, si tu ley no hubiera sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiera desmayado. Hay gente que está quedan postrados, desmayan, no pueden levantarse porque la palabra de Dios no es su delicia. Porque no se han recordado en ese momento de aflicción en el Dios que los llamó. No han recordado lo que Dios ha hecho por ellos a través de su Hijo Jesucristo. Mire, cuando usted solamente recuerda lo que sucedió en la cruz, lo que pasó en la cruz, eso sucedió por nosotros. Y cuando entendemos lo que pasó en la cruz, eso debe de darnos a nosotros, hermano,
Una victoria en esos momentos de que Dios venció la muerte, el pecado, venció todo lo que estaba en contra, dice la Biblia, y lo clavó en la cruz. Es tiempo que recordemos lo que usted era en un tiempo. Recuerde lo que usted era en un tiempo. A lo mejor usted dice, ya yo no me puedo levantar. Mentiras de Satanás, reprendido sea. Recuerde lo que usted era en un tiempo. Usted era una mujer de Dios, un hombre de Dios, un joven. Y eso es lo que Dios lo ha llamado, a que usted se levante en estos últimos días y se prepare, porque lo que Dios tiene para nosotros, Dios le ha hablado a esta iglesia también. Dios dijo que vamos a tener un lugar. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Hay que esperar, es que no nos gusta esperar, pero esto es parte del proceso, esperar. A veces usted dice, pero Dios me dijo que yo iba a ser X persona en su reino. Pero es que tienes que esperar, porque si Dios te coloca no vas a poder funcionar, porque no estás preparado o preparada para lo que Dios te llamó ahora. Tienes que prepararte primero. Dios te prepara de adentro hacia afuera en todas las áreas, pero tenemos que esperar, iglesia. Es parte de este llamamiento, es parte de quién es Dios. Dios hace las cosas cuando Él desea. La Biblia dice que José era de 17 años cuando Dios le empezó a dar estos sueños. 17 años, como muchos de aquí en esta noche. 17 años tenía José, y José pasó por un proceso bien largo, pasó por un proceso bien difícil, pero él en cada circunstancia aprendió y entendió que él se acordaba de lo que Dios lo había llamado. Él se acordó el propósito del cual el Dios de los cielos lo había llamado en la tierra. Gloria a Jesús. Y en cada circunstancia, la Biblia dice que Dios estaba con José. Entonces yo quiero decirte que en cada circunstancia que tú estés pasando, Dios está contigo. Tú no estás solo. A veces pensamos que estamos solos, que nadie nos entiende, porque esto es difícil, es dura la prueba, pero Dios está contigo. La Biblia nos enseña que Abraham fue otra persona que entendió lo que Dios le había llamado. La Biblia dice que Abraham, Dios le dijo, tu hijo será el que heredará. Tu hijo va a ser, tu esposa va a tener un hijo, y él va a ser el heredero de todas las cosas. Tu descendencia. Y su esposa se rió. Ellos no pudieron entender la palabra. Fíjese, hay muchas personas que Dios les habla y no pueden entender el llamado de Dios. Hay gente que Dios los llama a hacer algo y hacen como Sara, ¿verdad? Se ríen. Dios le dijo, vas a tener un hijo. Y ella se rió. Pero cuando Dios te dice una palabra, cuando Dios te habla a ti personalmente, es porque Dios sabe que tú eres capaz de llevar a cabo el plan y el propósito de Dios. Dios sabe que tú eres capaz, y al momento tú piensas que no estás capacitado, pero el que llama capacita también. El que llama te va a preparar. El que llama te va a preparar y va a hacer todo, va a proveer para que a lo que Dios te llamó, Dios te va a llevar. La Biblia nos enseña en el capítulo 22 de Génesis que Dios le dice, yo quiero que tú lleves a tu hijo, toma tu único hijo, mira, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría. Moría quiere decir escogido por Jehová. Y le dice, yo quiero que tú vayas allí, porque yo quiero que allí va a haber un holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le dice a este hombre que su hijo va a ser el descendiente. Pero Dios le dice después, yo quiero que tú lleves a tu hijo, a tu único, a este monte, porque va a ser un sacrificio. Me gusta lo que le dice Abraham a sus siervos, y le dijo Abraham a sus siervos,
esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a nosotros. Quiere decir que Abraham se estaba recordando en aquellos momentos, en los momentos de crisis, mire, en los momentos más difíciles, hay que acordarnos de la palabra del Señor, pero lo primero que viene es que tenemos que correr y viene la depresión, nos escondemos, huimos, no venimos a la iglesia. Cuando viene la crisis hacemos lo contrario. Pero Dios le dice a Abraham, yo quiero que tú me lleves tu único hijo, me lo sacrifiques. Un tiempo de crisis, pero la Biblia me dice con las palabras que Abraham habló y le dice, el muchacho y yo volveremos a vosotros. Quiere decir que Abraham se había recordado de la palabra que Dios le había dado unos años atrás y le dijo, tu hijo es el que va a ser de descendencia, él va a heredar. Él se estaba acordando de la promesa, él se estaba acordando de la palabra que Dios le había dado. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Él había esperado mucho tiempo y ahora le estaba hablando el Señor. Por eso es que Abraham es el padre de la fe. Porque él sabía que si Dios le había prometido, escucha esto, si Dios le había prometido a ese hijo, Dios tenía el poder para matarlo y traérselo a vida nuevamente, porque ese fue el hijo que él le prometió. Es que Dios es poderoso. Es que nosotros limitamos a Dios, le ponemos límites a Dios y decimos, Señor, pero es que yo no puedo. Señor, es que yo no tengo los recursos. Mire, dice que ellos llamaron a aquel lugar Jehová Jireh. El Jehová proveerá. Cuando Dios te llama, Jehová va a proveer lo necesario para que se cumpla lo que Él ha dicho de ti. Cuando Dios llama, Dios va a proveer. Dios va a hacer espacio para que tú puedas entrar. Dios va a abrir puertas enormes para que tú puedas entrar. No te preocupes cómo Dios lo va a hacer en el momento o en el día. Solamente, mira, sigue caminando en el proceso. Porque esto es parte del proceso. Y muchas veces no nos gusta el proceso. Porque duele, ¿verdad que sí? Tenemos que llorar, tenemos que gemir, tenemos que clamar al Señor. Pero la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Es necesario que clamemos en el tiempo difícil, clamemos y recordemos lo que Dios nos ha prometido. Gloria al nombre de Jesús. Mucha gente trata de huir del llamado de Dios. Dios le dice, tú vas a ser un pastor, tú vas a ser una maestra o un líder o X. Yo me encontré una vez un pastor que Dios le dice, tú vas a ser un pastor, y él trató de esquivarse 6, 7, 8 veces del llamado de Dios. Como Jonás trató de hacerlo, ¿verdad que sí? Jonás, Dios le dice, mira Jonás, yo te he llamado para que tú vayas a Nínive y prediques, pregones, porque hay vidas allí que necesitan escuchar la palabra del Señor. Y a veces somos tan egoístas, ¿verdad que sí? Cuando Dios nos llama. Y Dios nos llama porque Dios tiene un plan y nosotros tenemos otro plan. Pero qué lindo si entendiéramos que tenemos que afincarnos al plan de Dios, alinearnos con el plan de Dios, y nuestra vida sería más fácil. Nos evitaríamos muchos dolores de cabeza si nos alineamos al plan del Señor. Y Jonás se va y dice, esto no es conmigo, yo no voy a ir, yo no quiero hacer eso. Hablaba con este pastor y este pastor dijo no, hasta que un día el pastor dijo, no podía huir más de la presencia del Señor, del llamado de Dios. Porque podemos correr y podemos irnos y podemos hacer muchas cosas, pero allí nos asirá su diestra. Allí nos va a alcanzar el Señor. Allí Dios nos va a encontrar y va a decir, mira, yo te llamé hace muchos años atrás. ¿Por qué estás siendo desobediente? Y la Biblia nos enseña que Jonás se va. Dios crea una tormenta, forma una tormenta, lo tiran del barco, se lo traga el gran pez. Y la Biblia dice en Jonás 2:7 que cuando desfallecía mi alma en él,
me acordé de Jehová. Mira, hermano, cuando desfallecía su alma en Jonás, allí fue cuando se acordó de Jehová. Porque cuando nos encontramos ahí que nuestra alma está desfalleciendo, nuestra alma está abatida, confusa, está triste, está abatida, está en tiempo, está destruida. Ahí es cuando nosotros debemos correr al Señor y decirle: acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Acordándonos en esos momentos del llamado de Dios, de lo que Dios nos ha hablado. Y yo sé que Dios en esta iglesia nos ha dado palabra a todos nosotros, de que va a haber sanidad, de que viene salvación para tu familia, que vienen ministerios, de que Dios va a abrir muchos ministerios en esta iglesia, de que Dios va a hacer cosas grandes en esta iglesia. Pero de la misma forma también yo creo que con el tiempo a muchas personas se le ha olvidado lo que Dios le habló aquel día. Se le ha olvidado porque cuando una persona está segura de lo que Dios le habló, nada lo puede parar. Cuando una persona está segura y está verdaderamente creyendo en la palabra del Señor, es que no hay diablo que te pueda parar, porque tú sabes que te llamó Dios, y si Dios te llamó, Dios te va a ayudar y te va a fortalecer. Gloria al nombre del Señor. Habacuc 2:3 nos dice: aunque la visión tardara, aún por un tiempo se apresura. Mira lo que Dios dijo: se tarda, pero viene, se apresura. Esa palabra que Dios habló, se apresura, viene. Esa palabra viene. Esa palabra no está muy lejos, viene. Pero nosotros muchas veces hacemos que esa palabra esté muy lejos. Esté lejos. Hacia el fin, esa palabra se apresura hacia el fin. No mentirá, aunque tardare. Mira, iglesia, espéralo. Espera esa palabra que Dios ha hablado sobre tu vida. Espera la palabra que Dios ha hablado sobre ti, hombre, mujer, sobre ti, joven, anciano, niño, iglesia. Espera la palabra que Dios ha hablado sobre ti, porque lo que Dios habla se cumple. La palabra de Dios se va a cumplir en el momento preciso. La palabra de Dios se va a cumplir en el momento exacto en tu vida. La palabra de Dios se va a llevar a cabo, se va a cumplir en el momento que Dios va a decir: ¿estás preparado? Iglesia, ¿estás preparada? Hombre, mujer, joven, ¿estás preparado? Y Dios va a depositar lo que Él habló de ti. Dios va a depositar bendiciones, va a depositar lo que Él ha hablado de ti. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer porque el Dios que le servimos es un Dios real. Vamos al Salmo 119, 49. Gloria a Jesús. Versículo 49 dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. En esta noche, tú sabes lo que Dios te ha hablado a ti. Tú sabes lo que Dios habló a tu vida aquella noche, aquel día. Yo no sé si tú eres como yo, como muchas personas que escriben lo que Dios le habló en el momento preciso. Pero tú sabes, yo creo que te pongas de pie, iglesia, en esta noche. Tú sabes lo que Dios ha hablado de ti. Tú sabes lo que Dios en el momento preciso habló sobre ti. Dios dijo que iba a hacer algo contigo, Él lo va a hacer. Dios dijo que iba a abrir puertas, Dios lo va a hacer. Dios dijo que iba a cerrar aquellas, lo va a hacer. Dios dijo que iba a levantar, Dios lo va a hacer. Pero tenemos, iglesia, que entender que las pruebas, las circunstancias van a venir, que los tiempos difíciles van a venir a nuestras vidas, y lo que estos momentos duros y difíciles
nos están moldeando, nos están preparando para lo que Dios ha prometido en nuestras vidas.